La valiosa intervención de la doctora Namiko Matsumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, quien nos disertará la conferencia Protección Nacional e Internacional de los Derechos Humanos. Pero antes de cederle el uso de la voz, me permito leer unas breves líneas de su amplia trayectoria profesional y académica. Namiko Matsumoto Benítez es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, diplomada en Sistemas Internacionales de Protección de la Persona Humana, Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Washington College of Law, American University, maestra en Psicología Jurídica y Criminología y doctora en Derecho, ambos por el Instituto Universitario de Puebla. Actualmente es candidata a maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana, catedrática e investigadora de la Universidad Veracruzana. Es autora de diversos artículos sobre el tema de derechos humanos y coautora de diversos libros. Ha sido ponente en diversos foros nacionales e internacionales sobre derechos humanos, coordinadora de la Red Internacional de Escuelas y Facultades de Derecho en favor de una cultura de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que agrupa universidades nacionales y de distintos países del continente americano. Actualmente es presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Veracruz. Sin lugar a duda, una extraordinaria académica y disertante. Pido para ella un fuerte aplauso. Gracias a la Universidad de Jalapa, al doctor Carlos García Méndez, a la doctora Isabel Soberano de la Cruz, al doctor Carlos Vázquez Azuara. Me siento muy honrada con la invitación y además compartir con tan distinguidos ponentes, pues realmente es un reto, así que espero estar a la altura de las circunstancias. Recordaba hace un momento que cuando yo inicié en la academia, en la cátedra, me hicieron favor aquí en esta universidad de abrir un espacio para apoyar a los chicos que participaban en los concursos internacionales de simulacro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, fue una experiencia muy grata. Si acaso tendré que reprochar que ya no me han invitado. ¿A qué se debe? Bien, trataré de ser dinámica la charla. En realidad no pretendo aburrirlos. Me pidieron que hablara sobre la protección internacional de los derechos humanos. Ya quienes me antecedieron en el uso de la palabra dieron un panorama general de la protección nacional, así es que yo me enfocaré en la protección internacional. Y bueno, además de, por supuesto, ver todo, digamos, toda la normativa alrededor de la protección internacional de los derechos humanos, también comentaré algunas cosas que me parece que como estudiantes de la licenciatura en Derecho, asumo que la mayoría son estudiantes de la licenciatura en Derecho, deben saber, porque usualmente escuchamos allá afuera muchas cosas que dicen los abogados litigantes o todos los operadores del sistema jurídico, que no necesariamente son ciertas y que son, digamos, confusiones que se van perpetuando, y a mí eso luego me preocupa mucho. Como dicen en la Huasteca veracruzana, de donde yo soy originaria, me da roña, ¿no? Bien, bueno, debo decirles que el sistema internacional de protección de los derechos humanos tiene un origen convencional, es decir, se basa en tratados internacionales. Asumo que la mayoría, con toda seguridad, ya sabe que es un tratado internacional, pero en realidad me voy a permitir comentarles que la definición de tratado se encuentra precisamente en un tratado, en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y nos dice que un tratado internacional, un convenio internacional,
es un acuerdo internacional celebrado entre sujetos del derecho internacional por escrito, es decir, no hay acuerdos de naturaleza verbal regidos por el derecho internacional público, cualquiera que sea su denominación. Es decir, un tratado internacional puede denominarse pacto, puede denominarse convenio, no importa en realidad la denominación que tenga, lo interesante para que un acuerdo de esta naturaleza produzca efectos jurídicos entre las partes contratantes es que sea celebrado por escrito y bajo las reglas del derecho internacional. ¿Cuál es el objeto de los tratados internacionales? Bueno, pues establecer precisamente las cláusulas que, bajo las cuales, o los términos bajo los cuales los estados, las altas partes contratantes, se van a obligar. ¿Cuáles son las obligaciones que van a derivar a partir de que las altas partes contratantes establezcan o manifiesten su voluntad de adherirse a ese instrumento internacional, a ese tratado? Ahora bien, se ha hablado muchísimo de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y cuál es el impacto que ha tenido con relación a los tratados internacionales en esta materia, particularmente por la referencia específica que hace a ellos el artículo 1 de la Constitución. A partir de esta reforma, el estatus normativo de los tratados internacionales cambió. Si ustedes se detienen un poquito a pensar o analizar, con toda seguridad se darán cuenta que el artículo constitucional que hace referencia al andamiaje normativo que nos rige, que es el artículo 133 constitucional, no varió en esta reforma, es decir, sigue manteniendo el mismo texto vigente de siempre. En realidad, cambió la redacción del artículo 1, como ya lo explicó de manera brillante José Antonio, para establecer precisamente que los tratados internacionales tienen el mismo rango que la Constitución. Y yo me pregunto por qué no cambió el artículo, no fue reformado el artículo 133 constitucional, ¿no? Que dice que esa Constitución, las leyes que emanen del Congreso de la Unión y los tratados internacionales serán ley suprema de toda la Unión. Porque en realidad lo que había ocurrido es esta discusión añeja de cuál es el estatus o la jerarquía normativa del derecho o de los instrumentos que devienen del derecho internacional. Los tratados internacionales pasaron por tuvieron distintas jerarquías por disposición de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. En principio se decía que estaba la Constitución, las leyes que emanan del Congreso de la Unión y después los tratados internacionales. A partir del 96, 99, no recuerdo en este momento exactamente la fecha, hubo un cambio en esta circunstancia y entonces estableció que, a propósito de un amparo, por cierto, en el que se exigía la aplicación de un convenio internacional, el convenio 169 de la OIT, esto fue lo que dio pauta a establecer una nueva jerarquía, una nueva posición de los tratados internacionales en nuestro sistema normativo, y entonces se decidió que estaría la Constitución, los tratados internacionales y después las leyes nacionales. Yo les decía, si en realidad esto hubiese tenido una razón justificada desde la perspectiva jurídica, en realidad tendría que haberse modificado también el artículo 133 constitucional, y la verdad es que ese artículo quedó intocado. Más allá de esa discusión, lo que me parece trascendente es que finalmente
Nuestro artículo primero constitucional ya hace una referencia específica a los tratados internacionales de derechos humanos y los ubica al mismo nivel que la Constitución, aun cuando me parece que seguimos perpetuando esta comunicación entre tratados internacionales y Constitución de manera jerárquica, lamentablemente, porque me parece, por lo menos desde la perspectiva de la sociedad civil, la intención de impulsar la reforma constitucional en materia de derechos humanos era eliminar precisamente esa comunicación en términos jerárquicos entre la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Y por supuesto que fue un gran paso, pero al final del día siguen relacionándose en términos jerárquicos, y eso es, me parece, lo criticable de la reforma. Y yo sé que se esperaría que una presidenta de Comisión Estatal de Derechos Humanos se dedique a aplaudir la reforma como algo muy bueno, y no es que no lo haga. Por supuesto que fue muy buena la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Lo que digo es que al final del día sigue habiendo una relación jerárquica entre los tratados de derechos humanos y la Constitución. Y quien diga algo distinto, que me demuestre que estoy equivocada, porque ahí está. Si existe una restricción en la Constitución, ¿qué va a prevalecer? La Constitución. No importa que todos los organismos protectores de derechos humanos hayan dicho, ¿sí?, por ejemplo, que el arraigo vulnera tajantemente los derechos humanos. Lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo han dicho los comités, particularmente el Comité de Derechos Humanos, que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lo han dicho reiteradamente, lo han dicho los grupos de trabajo de Naciones Unidas, ¿sí?, los de detenciones arbitrarias, y nuestro máximo órgano jurisdiccional dice que si hay una limitante, una restricción en la Constitución, hay que estar a lo que dice la Constitución. Luego entonces sigue relacionándose la Constitución con los tratados de derechos humanos en términos jerárquicos. ¿Estás de acuerdo con eso? Así que, de manera general, los tratados internacionales pueden relacionarse de diversos modos con la Constitución. No veo la diapositiva. Se les puede dar rango constitucional, verbigracia, lo que ocurre con nosotros, supraconstitucional, o sea, por encima de la Constitución, aunque no lo crean, hay países que sí tienen establecido esto, como Guatemala y Honduras, o infraconstitucional, por debajo de la Constitución, que fue el criterio prevaleciente en nuestro sistema jurídico durante mucho tiempo. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que los tratados internacionales que contienen normas de derechos humanos se ubican en el mismo nivel que la Constitución, ya lo dije. Pero cuando hay restricciones expresas a su ejercicio, prevalece la norma constitucional, que es la crítica justamente que yo acabo de comentar. Con relación al principio pro persona, este principio también vincula a la Suprema Corte a velar por los derechos reconocidos con independencia de su fuente. Eso es importante, con independencia de su fuente. O sea, no importa si esos derechos reconocidos están en nuestro sistema normativo interno o están en los tratados internacionales. Y desde esa perspectiva no habría lugar a una interpretación a la luz de estos criterios jerárquicos. O sea, el principio pro persona también vincula a la Suprema Corte
Por lo tanto, la Suprema Corte tendría que respetarlo. Es un criterio hermenéutico de interpretación. Así es que la Suprema también está vinculada a este criterio, y me parece que no tendría que hacer una calificación ex ante, sino que, como bien lo dijo José Antonio, caso por caso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no puedes decir, ex ante. Si la restricción está en la Constitución, entonces prevalece la restricción. No, espérame. La Suprema también está vinculada por el principio pro persona, o tendría que estar vinculada, pero bueno, sin duda hemos avanzado muchísimo, sí. O sea, no quiero dejar una sensación equivocada, no quiero dejar una sensación de pesimismo. No, por supuesto que no. Soy la primera en reconocer que por supuesto que la reforma constitucional en materia de derechos humanos fue un avance importantísimo. Lo que yo cuestiono es que si ya estábamos encaminados en ese avance, pues ya lo hubiéramos completado, ¿no? Sin embargo, esta situación de que si hay un criterio restrictivo en la Constitución, debe prevalecer la Constitución, a mí me preocupa muchísimo, particularmente porque ahora estamos viviendo, en teoría, en un régimen democrático, pero la historia de muchos países vecinos nos demuestra que en realidad, incluso por una vía de naturaleza democrática, puede llegar al poder, o pueden llegar al poder personas con una visión distinta. Imagínense que de pronto se les ocurre establecer cualquier cantidad de restricciones en la Constitución, pues que Dios nos libre, ¿no? Por eso es que me parece que hay que ser como cuidadosos en ese sentido y tener claro que sí tenemos un gran avance, que tenemos un gran avance en armonización de normas, como bien lo señalaba quien me precedió en el uso de la voz, por supuesto que sí, pero no perder de vista una circunstancia. El Estado mexicano está obligado, una vez que firma un tratado internacional, está obligado a generar todo el andamiaje jurídico, leyes, para estar conforme con las obligaciones adquiridas al firmar y ratificar un tratado. Pero no solo las normas. Si solo se tratara de eso, ¡qué bien! Emitamos cuantas leyes se nos ocurran para estar acorde con las obligaciones que contrajimos al firmar y ratificar un tratado. También están obligados a modificar las prácticas. Eso es lo más importante, porque al final del día la norma se materializa en las prácticas. Entonces, la Corte Interamericana, cuando ha interpretado la obligación general que deriva del artículo 2, el deber de los estados de armonizar la legislación interna, ha establecido de manera clara que no solo se trata de armonizar las leyes, también la obligación general del artículo 2 alcanza para incluir la modificación de prácticas administrativas o de cualquier otro carácter que permita al Estado verdaderamente garantizar los derechos humanos. Hace un rato escuchaba que decían, antes decía, bastaba solo con un no hacer, o sea, respetar los derechos, no interferir en su ejercicio. El Estado tenía la obligación general de abstenerse, ¿sí?, de realizar cualquier acto u omisión que lesionara los derechos humanos. Hoy sabemos que eso no es suficiente. El Estado no solo debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos humanos, el Estado debe hacer. ¿Por qué debe hacer? Porque debe garantizar, porque debe generar las condiciones que nos permitan disfrutar de los derechos humanos. No basta no interferir en el ejercicio, ahora hay obligaciones de hacer.
hay que generar toda la estructura para que todos podamos gozar verdaderamente y ejercer esos derechos humanos. Ahora bien, el Sistema Internacional de Protección, la siguiente diapositiva, por favor. El Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos puede ser de naturaleza convencional o también de naturaleza extraconvencional, o sea, fuera de tratados. Ahora me referiré al sistema convencional. Y también se había adelantado por ahí, que ya le iba yo a pasar una nota a mi colega diciéndole, de eso voy a hablar yo, no te adelantes, ¿no? Que nuestro país hace parte de dos sistemas internacionales de protección de la persona humana. El sistema universal, o sea, el sistema de la Organización de Naciones Unidas, y un sistema regional que pertenece a la Organización de Estados Americanos y que se conoce como Sistema Interamericano. Ahora bien, en el sistema universal, si me pueden cambiar la diapositiva, no sé quién esté por ahí escuchándole. Ok, sistema convencional, que es el que se basa en tratados. Ahora hablaremos un poco de los sistemas internacionales de protección extraconvencionales, o sea, fuera de tratados. Bueno, en el sistema convencional, o sea, el que tiene su origen en tratados internacionales, el sistema universal fundamentalmente se basa en estas convenciones. Cada una de las convenciones de Naciones Unidas tiene un órgano de vigilancia y aplicación de esos tratados, que se denominan comités. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos es el órgano que vigila la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales vigila la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo mismo el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que vigila la aplicación de esa convención. El Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es quien vigila la aplicación de la CEDAW. El Comité de los Derechos del Niño, que vigila la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño. Y así cada uno de los comités vigilan la aplicación de ese pacto en particular. El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad se encarga de monitorear la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, y el Comité contra la Desaparición Forzada obviamente vigila la aplicación de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. Y luego tenemos el Comité contra la Tortura, que vigila también la Convención para la eliminación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de Naciones Unidas, y es el único comité que cuenta con un subcomité. La propia protocolo adicional lo señala, que se encargará de vigilar aquellos establecimientos donde existen personas privadas de la libertad, para ver que todas estas personas sean objeto de un trato digno, sujetos, perdón, de un trato digno, porque usualmente en las instalaciones donde las personas se encuentran privadas de su libertad, pues en la mayoría son objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluso en algunos casos de tortura. Ahora bien, nuestro Estado mexicano ha firmado estas convenciones. Sí las ha firmado, pero el punto aquí es que para que un órgano o como los comités pueda recibir peticiones individuales, o sea, cuando
aquellas cuando una persona dice el Estado mexicano ha vulnerado mis derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etcétera, pues debe aceptar, cada país signante debe aceptar la competencia de estos comités. La jurisdicción internacional tiene una característica. La jurisdicción internacional es subsidiaria de la jurisdicción interna. Es decir, no opera en automático. No es que yo diga, ay, me violaron mis derechos, entonces voy a poner una petición ante el Comité de Derechos Humanos que vigila el pacto. No es tan sencillo. No opera así. Ojalá operara así, pero no es así. Todo el sistema internacional de protección de derechos humanos tiene un carácter subsidiario. ¿Qué quiere decir? Que para poder acceder a esos mecanismos hay que agotar toda la jurisdicción interna. Y una vez que se agotó toda la jurisdicción interna, ¿sí?, entonces estaremos en posibilidad de acudir a una instancia internacional. Por eso es que les decía que cuando escuchamos, me ha tocado escuchar abogados en la parroquia dando conferencias de prensa diciendo, voy a llevar el caso ante la Corte Interamericana. Y yo digo, no confundan a la población, por favor. Eso no es así, no opera en automático, ¿sí? Y peor si dicen a la Corte Interamericana. ¿Por qué peor? Porque quien tiene el monopolio de envío de casos a la Corte Interamericana es la Comisión Interamericana. O sea, uno no puede ir directo a la Corte Interamericana. Primero, agotas la jurisdicción interna, luego, si consideras que no has obtenido justicia, entonces puchas el botón de la instancia internacional que va a analizar si tu caso es admisible. Primero, y una vez que determina si es admisible, tendrá que determinar si efectivamente se acreditan las violaciones que alegas. Y una vez que se acredita eso, decidirá, en el caso del sistema interamericano, decidirá la comisión si envía o no el caso a la Corte. Y eso dependerá de que el país que está siendo señalado como que se ha violado los derechos humanos haya aceptado o no la competencia contenciosa del órgano jurisdiccional. Entonces, como ven, el asunto no es tan fácil, ¿sí? Es cierto que lo que sí es automático es que cuando se acepta la competencia de estos organismos, por ejemplo, pues ustedes han escuchado que México, que va la delegación mexicana a Ginebra a analizar el informe sobre los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo. Bueno, eso sí, el análisis del Estado que guarda el cumplimiento de los derechos contenidos en esos tratados de los que nuestro país es parte. Pero ya, para actuar como órganos, en el caso de los comités, como órganos cuasi jurisdiccionales, o en el caso de la Corte Interamericana como un órgano jurisdiccional, no es así de que voy a llevar el caso a la Corte. No, pues ese es un muy buen deseo. Pero de que eso ocurra realmente, hay una distancia bastante larga. Y el otro punto es que sí, nuestro país firma y firma y firma y firma y firma tratados. Yo sé que aquí mi colega, quien aprecio mucho, representa al Estado. Firmamos todos los tratados. O sea, sale un tratado y casi que vamos corriendo, somos los primeros y levantamos la mano. Eso es muy bonito, ¿no? Qué bueno. Sí, hay que firmarlos todos, sí, peor sería que no se firmaran. El punto es que cuando ya viene el tema de firmar los protocolos adicionales que permitirían la posibilidad de que un individuo acuda a esos órganos, ahí ya no. Ahí ya no. Como les dije, la jurisdicción internacional es subsidiaria.
el Estado debe aceptar la posibilidad de intervención de estos comités para conocer de casos, de peticiones individuales. Y nuestro país ha firmado el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la CEDAW, de la tortura y discapacidad. Hasta ahí. Hasta ahí. De todos los demás, no ha aceptado la competencia de esos comités. Luego, digamos que sí hay un avance, pero nos falta todavía un largo trecho. Y más lamentable aún es que aceptando la competencia de los comités, pues cuando vienen y dan su informe y dicen que en México hay tortura, por ejemplo, que acaba de ocurrir hace poco, salga el Estado mexicano y diga: rechazamos ese informe. En México no hay tortura. Y tú dices: ¿en qué México vive el señor que está diciendo que en México no hay tortura? ¿No? Por eso me gusta mucho estos espacios que garantizan que uno pueda decir las cosas como son. Por eso me gusta la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque es un organismo autónomo y entonces puede uno, a través de sus recomendaciones, ver las cosas como son. Bien, por otro lado, no sé cuánto tiempo llevo, no me quiero extender más de nada. Este es el sistema convencional de Naciones Unidas. Existe el sistema extraconvencional, o sea, son mecanismos también de protección de derechos humanos, pero que no tienen su origen en un tratado. Más bien tienen origen en resoluciones de la Asamblea General o de alguno de los órganos de Naciones Unidas. Y como ejemplo voy a citar grupos de trabajo, comités de expertos, en fin. Hay varios grupos de trabajo: grupo de trabajo sobre desaparición forzada de personas, el grupo de trabajo sobre ejecuciones extrajudiciales, grupos de trabajo sobre libertad de expresión, etcétera, etcétera. Son mecanismos también de protección de derechos humanos que no tienen la naturaleza de convencionales, porque no tienen su origen en un tratado, ya les decía, sino en resoluciones de órganos de Naciones Unidas, pero que también, por supuesto, sirven para visibilizar el estado que guardan los derechos humanos del tema a que se dedique cada uno de estos grupos de trabajo, que puede ser libertad de expresión, puede ser ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desaparición forzada, en fin, cualquier temática que se haya considerado oportuna, encargar a un grupo de trabajo, a un comité de expertos, a un relator, por ejemplo. En Naciones Unidas está el relator para la tortura, el relator para la libertad de expresión, en fin, son una serie de mecanismos. Y la que sigue, por favor. Bueno, ahí un poco les quise poner los sistemas regionales de protección, el sistema interamericano, el sistema europeo, que tiene su base en la Convención Europea de Derechos Humanos, y el sistema africano. Ahora bien, por cuanto al sistema interamericano, que es el que, digamos, con el que nosotros nos encontramos como más vinculados, aun cuando también el sistema de Naciones Unidas logra su objetivo, digamos que nosotros estamos como mucho más identificados con el sistema interamericano. El sistema interamericano tiene dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El, digamos, documento, el convenio fundamental en el sistema interamericano es la Convención Americana de Derechos Humanos. Digamos que la competencia material de la Corte Interamericana es sobre la Convención Americana de Derechos Humanos, a diferencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en realidad la Comisión Interamericana puede de entrada conocer
sobre violaciones a derechos humanos consagrados en cualquier instrumento interamericano. En la Declaración Americana, que si bien no es un convenio, o sea, no es un tratado con las características que les di al principio, no es un tratado porque los estados signantes no quisieron darle la categoría de tratados. En realidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva, la 10, si no mal recuerdo, estableció que, a diferencia de otras declaraciones, la Declaración Americana, que además precedió a la Declaración de Naciones Unidas, a la Universal, por 6 meses, es decir, la primera declaración sobre derechos humanos fue la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Digamos que por interpretación la Corte Interamericana le dio ahí un estatus como medio híbrido, pero que dijo la Declaración Americana en realidad no es un tratado per se. Sin embargo, como desarrolla los derechos contenidos en el capítulo 7 de la Carta de la OEA, que sí es un tratado, entonces los estados americanos no pueden como obviar las obligaciones que establece la Declaración Americana. Pero eso lo hizo la Corte Interamericana vía interpretativa. En realidad, digamos, el instrumento material de competencia, como lo dije hace un rato, es la Convención Americana de Derechos Humanos. Y, por supuesto, hay algunos tratados dentro del sistema interamericano que reconocen expresamente que la Corte Interamericana podría conocer de violaciones a derechos consagrados en esos tratados. La Comisión Interamericana puede conocer alegatos de violaciones a derechos humanos de cualquier tratado interamericano. Tortura, desaparición forzada, el que gusten y manden. Todos los instrumentos que están en el artículo 23 del reglamento de la Comisión, sobre todos esos instrumentos puede pronunciarse la Comisión Interamericana. La Corte Interamericana solamente puede pronunciarse sobre violaciones a derechos consagrados en la Convención Americana y respecto de derechos consagrados en otros instrumentos interamericanos, si el instrumento distinto a la Convención Americana reconoce que así puede ser. Si el Estado que está siendo acusado, denunciado, ¿sí?, ha firmado ese otro instrumento, porque si no lo ha firmado no tiene ninguna obligación. Y si ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Si se reúnen estos 3 requisitos, la Corte Interamericana puede pronunciarse sobre violaciones a derechos humanos consagrados en instrumentos distintos a la Convención Americana. Y a manera de ejemplo, y para no enredarlos mucho, les voy a decir que por el Protocolo de San Salvador, es decir, el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, establece en el artículo 19.6 que la Corte Interamericana, a propósito de los procedimientos de peticiones individuales, podrá conocer de violaciones a 2 derechos consagrados en ese instrumento: el derecho a la educación, que está consagrado en el artículo 13, y el derecho de sindicación, que está consagrado en el artículo 8.1a. Entonces, ¿puede conocer la Corte Interamericana eventualmente violaciones a esos derechos? ¿A ese instrumento? Sí. Sí, porque el propio instrumento señala que puede. ¿A todos los derechos? No. El propio instrumento dice sobre qué derechos. La Convención de Belém do Pará establece también en el artículo 12 que por el sistema de peticiones individuales la Corte puede conocer sobre violaciones al artículo 7 de la propia Convención. Y así, pero puede conocer solamente que se reúnan los 3 requisitos que les mencioné. De otra forma, en realidad, la competencia material de la Corte Interamericana se circunscribe a la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos solamente que el propio instrumento lo autorice. Y bueno, el sistema europeo, que tiene su base en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que su órgano jurisdiccional
es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, y el otro sistema regional es el sistema africano, que tiene su base en la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, y que tiene su comisión también similar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego, para concluir, nuestro país hace parte de dos sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, el sistema universal y el sistema regional. Para acceder a estos sistemas hay que agotar la jurisdicción interna, porque la característica de los sistemas internacionales es que son subsidiarios, no son una cuarta instancia de revisión, son sistemas subsidiarios. Cuando ha fallado el sistema interno, entonces podemos acudir a la protección internacional. Ahora bien, no voy a confundirlos con esto, pero sí quiero dejar la anotación, porque no es que no lo sepa, sino que explicarlo en realidad requiere de un buen tiempo. La regla general es que para llegar o poder acceder a la jurisdicción internacional hay que agotar la jurisdicción interna. Esa es una regla general. Pero esta regla tiene sus excepciones. Es decir, no en todos los casos para llegar a la jurisdicción internacional hay que agotar toda la jurisdicción interna. Son diversas las hipótesis de excepción: cuando no existe el debido proceso legal, cuando no se haya permitido acceder a las personas a los recursos de jurisdicción interna, o cuando exista un retardo injustificado en la resolución de esos recursos. Aquí voy a comprometer a la UX que si a alguien le interesa conocer a detalle la jurisdicción internacional, podemos dar un cursito, ¿cómo no? Y entonces ya explicamos con mucho detalle. La jurisdicción internacional es apasionante, la verdad, y yo soy una promotora de que se debe acudir a la jurisdicción internacional. Pero lo cierto es que son sistemas muy complejos, plagados de reglas y todavía más saturados de excepciones a la regla. Entonces, como tienen muchas especificidades, la verdad es que requiere como de todo un curso para digamos, comprender y conocer estos sistemas. Así, de manera general, parece muy sencillo, no lo es. Les decía, tienen muchas especificidades que hay que conocer para evitar precisamente afirmaciones como voy a llevar mi caso a la Corte Interamericana, ¿no? No es así. Solo llegan casos a la Corte Interamericana los que son canalizados por la Comisión Interamericana. Y para tener un caso a la Comisión Interamericana, pues hay que surtir varios supuestos, ¿no? Primero, que la Comisión Interamericana sea competente, en nuestro caso, en razón del tiempo, de la materia, del lugar, en fin, son muchas especificidades que y otros requisitos de admisibilidad. O sea, no solo se tienen que surtir criterios competenciales de los propios órganos, sino además una serie de requisitos de admisibilidad que harán entonces que después del análisis de todo eso, la instancia internacional decida si admite o no admite nuestro caso. Bueno, pues esto es un esbozo general de lo que son los sistemas internacionales de protección de la persona humana. Espero haber sido lo suficientemente clara, y si no, bueno, pueden enviarme todas sus dudas al correo institucional. Me doy tiempo hasta para eso. Muchas gracias. Agradecemos ampliamente la brillante y muy didáctica intervención de la doctora Namiko Matsumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Veracruz, para quien pido nuevamente un fuerte aplauso. A continuación, nuestras máximas autoridades entregan a nuestra disertante un merecido reconocimiento por su brillante intervención.
La Universidad de Jalapa, en reconocimiento a la destacada conferencia que impartió nuestra estimada doctora Namiko Matsumoto Benítez sobre protección nacional e internacional de los derechos humanos, hace por mi entrega de un modesto pero significativo reconocimiento. Con esto damos por terminada la primera parte de este foro y los invitamos a que nos sigan acompañando por la tarde para la mesa de análisis sobre los derechos humanos en el nuevo sistema de justicia penal y la conferencia magistral Los derechos en el ámbito familiar. Asimismo, les recordamos que al final de este recinto le pasarán lista a los alumnos que estuvieron con nosotros, evidentemente por conducto de las autoridades de las escuelas correspondientes. Muchísimas gracias por su asistencia. Universidad de Jalapa, saber para trascender.